Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos a una sesión formativa más en nuestro canal de liturgia Misterio de Fe, donde estamos compartiendo con ustedes esta sección dedicada al silencio y a la voz, específicamente en el canto. Les invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones y de igual manera visitar nuestros otros dos canales en formación doctrinal y apologética, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. En formación de corte espiritual, tienen nuestro canal Santo Debo Ser. La invitación es la misma, suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque cada semana tratamos de estar subiendo nuevo material que les puede ser de utilidad a todos ustedes. Les invitamos también a que visiten nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Ahí va a encontrar usted nuestra página, nuestra comunidad y el contenido diverso que compartimos a través de ese medio. De todas maneras, tienen siempre en la descripción de cada capítulo, de cada video, los links a los distintos medios que estamos utilizando para llevar adelante esta evangelización que se requiere en estos tiempos, sobre todo al gran continente digital. Pongámonos pues en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar la sesión formativa de este día. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, adoramos, alabamos y glorificamos, porque eres un Dios bueno, justo y misericordioso. Te damos gracias porque nos permites continuar nuestro proceso de formación en esta materia litúrgica. Te pedimos que por la gracia de tu Espíritu Santo y con su discernimiento podamos adquirir estos conocimientos y hacerlos nuestros para poder celebrar de forma correcta la fe que profesamos como creyentes. Que los auxilios maternales de nuestra Reina y Señora, la siempre Virgen María, la de los santos y de los ángeles, nos asistan siempre, para que así con su intercesión alcancemos de ti, oh Dios, aquellas gracias necesarias para nuestra salvación eterna y tu glorificación. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada hemos comenzado a hablar de este tema de una forma muy atractiva o muy llamativa, dependiendo de cómo quieran verlos, a través de una pequeña entrevista o diálogo o conversación que hemos mantenido con el padre Alfredo Arriola, párroco de la cuasi parroquia San José de los Ejidos de Tequisistlán, aquí en Texcoco. Entonces, con él hemos hablado un poco desde la experiencia de su ministerio sacerdotal sobre lo que es el canto en la liturgia y cuál ha sido este proceso también por medio del cual él se ha ido enamorando cada vez más del canto adecuado que debe acompañar las distintas ceremonias litúrgicas. Y hemos también hecho un poco un análisis crítico de algunas situaciones que se presentan en nuestras parroquias y que estamos llamados a superar si nosotros participamos
en algún ministerio de canto o en un coro de las parroquias, pues aprendamos de todos estos elementos que estamos tocando acá para poder ir mejorando nuestro servicio de glorificación al Señor. E igualmente, si somos fieles que participamos en las distintas ceremonias litúrgicas, pues también tener conocimiento de estas cuestiones prácticas para que sepamos cómo debemos realmente actuar en los distintos momentos de las celebraciones. Hoy quiero continuar nuestra formación en este campo, recurriendo siempre a la que dijimos que va a ser como la obra guía de todos estos cursos de liturgia, que es el libro del cardenal Joseph Ratzinger, otrora el Papa Benedicto XVI, que es Introducción al Espíritu de la Liturgia. Y vamos a tocar el punto que él trata bajo el nombre de música y liturgia. Por lo que ustedes van a ir viendo que, como dijimos ya en la introducción, no vamos a tratar aquí como de dar una lista de cantos que sí, que no se deben hacer, no, sino aquí vamos a dar las orientaciones generales para tener en cuenta las nociones básicas que orientan o sirven de orientación o guía para los cantos adecuados, el sentido de los cantos en la liturgia, el por qué es importante también el canto en las distintas celebraciones y qué significado tiene para la iglesia. Sobre todo en eso nos vamos a centrar. Llama la atención el hecho de que el vocablo cantar, junto con los términos derivados, es una de las palabras más frecuentes usadas en toda la Biblia. Con esto podría deducirse el sentido e importancia de la música para la religión bíblica. Es cierto que si nosotros vamos a hacer un estudio de las distintas religiones y de los fenómenos que se presentan en ellas, nos daremos cuenta que algo que es constante en los distintos ritos a lo largo de los lugares y del tiempo es el de la música. Hay en algunas culturas instrumentos que son específicos para la música ritual. Hay lugares donde, por ejemplo, esta música acompaña los estados de trance de los famosos mediums o los sacerdotes de X o Y religión dentro de alguna comunidad creyente. Si nos vamos a otros extremos, por ejemplo, como en el África, vemos que muchas veces, igual en Australia, entre las tribus, el toque de los tambores produce un efecto cuasi hipnótico que lleva a las personas que participan del rito a un estado de trance. Entonces, siempre lo que es la música tiene un sentido importante dentro de los distintos ritos y culturas por este efecto de elevación, este efecto de éxtasis, este efecto placentero que puede producir. En la creencia del pueblo escogido de Dios, también la música tiene un significado propio. Y al llegar la plenitud de los tiempos, sobre todo con la revelación hecha en Jesucristo, vamos a ver que incluso la música adquiere un sentido nuevo, un significado nuevo para el pueblo santo de Dios. Entonces, todos estos elementos tengámoslo presente. Vamos a hablar sobre todo de la música en el contexto del pueblo escogido por Dios, en el contexto de la fe revelada que nosotros como creyentes pues profesamos. Con todo esto que hemos mencionado de la constante aparición del término música, ¿verdad?, o canto dentro de la escritura, se podría deducir el sentido e importancia de la música para la religión bíblica. En el Antiguo Testamento, esta palabra aparece 309 veces y en el Nuevo Testamento 36 veces. Y es que cuando el hombre llega a establecer una relación íntima con Dios, no basta el lenguaje hablado. La expresión solo del lenguaje hablado se hace insuficiente. Se necesita llenar todavía de una manifestación más profunda lo que se quiere decir y expresarlo de una forma tal que trascienda la simple oralidad del lenguaje. En esos momentos se despiertan mecanismos de su ser que por sí mismos desembocan
en un cántico, nos dice el cardenal Ratzinger. Si penetramos más al fondo de esta realidad, hay que decir que el ser del hombre en cuanto tal no es suficiente para expresar aquello que está en él. Él invita a la creación entera a unirse a su voz, a convertirse en cántico de acción de gracia junto a él. Por ello, dirá el salmista, Salmo 57, versículos 9 y 11, despiértate, alma mía, despertaré cítara y arpa. Quiero despertar a la aurora. Te alabaré ante todos los pueblos, Señor. Te ensalzaré delante de las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos, tu lealtad alcanza las nubes. En la Biblia encontramos la primera mención del canto del pueblo inmediatamente después del paso del Mar Rojo. Por fin Israel se ha visto definitivamente libre de la servidumbre. En una situación que parecía no tenía salida, Israel experimentó de modo extraordinario la fuerza salvadora de Dios. Lo mismo que Moisés, recién nacido, fue sacado del Nilo, otorgándole así el don de la vida. Israel, que a su manera también ha sido sacado de las aguas, se siente agradecido con el don de la vida proveniente de la propia mano de Dios. Entonces, si vemos precisamente este primer momento en que el pueblo estalla de gozo en un cántico de alabanza, en un cántico laudativo a Dios, es después de tener una experiencia cercana, íntima, de la acción de Dios en favor de los hombres, en favor de ellos, en favor del pueblo. Entonces, de esta experiencia de Dios, de la salvación de Dios, brota en el pueblo la necesidad de expresar en no solo palabras dichas, sino en palabras entonadas de forma particular, en un canto, la alegría, el agradecimiento profundo que sentían al experimentar esa presencia y acción de Dios en favor de ellos. Una experiencia que es prácticamente experiencia de vida, de renacimiento. El pueblo nace, vuelve a nacer después de esta experiencia del éxodo. Sí, ya eran un pueblo constituido, diversas tribus, con una descendencia desde Abraham que venía dándoles las pautas a ellos de sentido de unidad, de comunidad, etcétera. Pero después del éxodo se da precisamente ese momento donde el pueblo se siente como pueblo de Dios, y precisamente ya cuando se sella la alianza es que podemos hablar que ahí está el origen propio de este pueblo, pero un pueblo que va sintiendo la mano de Dios que le acompaña, le guía, y esto se va volviendo cada vez más motivo de júbilo y agradecimiento al buen Dios. La reacción de todo un pueblo involucrado en el acontecimiento fundamental de la salvación se haya descrito en la narración bíblica con la siguiente frase: creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Éxodo 14:31. Sin embargo, a la ya descrita sigue una segunda reacción que sucede a la primera con una fuerza irresistible. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Éxodo 15:1. Durante la vigilia pascual, los cristianos entonan año tras año ese cántico. Al hacerlo suyo, le dan un significado nuevo. En efecto, también ellos tienen la certeza de haber sido sacados de las aguas por el poder de Dios que los libera para que gocen de la vida verdadera. Es por eso que este texto encuentra su pleno sentido en el acontecimiento pascual de Cristo. Y por eso la iglesia sabiamente lo ubica también dentro de la liturgia de la palabra que tiene lugar dentro de la vigilia pascual. Este cántico expresa también en los cristianos la alegría de la salvación traída por Cristo. Israel
pasa a pie enjuto el mar Rojo, pasa el mar de juncos, ¿verdad? Según los estudiosos de la Escritura. Y en este acontecimiento sienten que Dios le da la vida. Igualmente para los cristianos, ahora se habla de este paso de la muerte a la vida. Y para el cristiano, ese paso se experimenta de forma concreta a través de las aguas bautismales. Por eso en la fórmula de bendición del agua bautismal se incluirá la experiencia del Mar Rojo también. Entonces los cristianos le dan ahora un sentido nuevo a este cántico entonado por el pueblo de Israel al vivir el acontecimiento salvador de Dios, haciéndolos pasar de la vida de servidumbre y esclavitud a la vida de la libertad de los hijos de Dios en este sentido. El Apocalipsis de Juan amplifica aún más esta situación. Los últimos enemigos del pueblo de Dios hacen su entrada en el escenario de la historia. Se trata de una trinidad satánica, le llama el cardenal Ratzinger, compuesta por la bestia, la imagen de Satanás y por la cifra de su nombre. En vista de una potencia tan extraordinaria, todo parece perdido para el Israel santo de Dios. Pero precisamente en ese momento, en ese preciso momento, se otorga al vidente de la contemplación, se otorga al vidente la contemplación de los vencedores. Y dice el Apocalipsis 15:3, y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Interesante. Interesante esto porque vamos viendo esta analogía, esta relación con esa experiencia fundamental del pueblo de Israel. El pueblo oprimido por un gran tirano, el faraón, viviendo bajo la esclavitud y el látigo y esta experiencia de tormento, canta gracias a la experiencia que Dios les permite vivir, su experiencia de misericordia y de salvación. ¿Qué nos narra ahora el Apocalipsis? Una escena similar. Un pueblo junto al mar de cristal que ha triunfado, ha vencido por sobre la bestia, su imagen y su número, el número de su nombre. Entonces, igual, esta bestia que oprimía a los hijos de Dios, al pueblo del Israel santo, el pueblo santo, escogido por Dios, que es ahora la iglesia, ahora canta también el cántico de Moisés, pero ahora con un sentido nuevo, nos dice el Apocalipsis. Es ahora el cántico del Cordero, el cántico del Cordero. La paradoja de entonces adquiere hoy aún más vigor. No vencerán las descomunales fieras con el poder de los medios de comunicación ni con la fuerza de la técnica. Solo vence el Cordero inmolado. Por ello, resuena ahora otra vez, pero de forma definitiva, el cántico de Moisés, siervo de Dios, que en esta ocasión se ha trocado en cántico del Cordero. La liturgia, para ir entrando en esta relación del canto con la liturgia, encuentra su puesto en este gran espacio histórico. Para Israel, el acontecimiento salvífico del Mar Rojo fue siempre el fundamento sobre el que se sustentaba la alabanza a Dios, tema básico de sus signos a Dios. Por todos lados, estos temas, incluso en los salmos, van a aparecer recogidos una y otra vez. Para los cristianos, la resurrección de Cristo, que atravesó el mar rojo de su muerte, que bajó al mundo de las sombras, que conmovió sus jambas, fue el éxodo verdadero. Este éxodo se reactualiza constantemente en el bautismo de cada uno de los cristianos, hijos de la iglesia. El bautismo nos introduce en el dinamismo del Cristo que descendió al Hades y que salió de él. En el bautismo, Cristo nos toma consigo para introducirnos
en una comunión de vida nueva. Recordemos que el verdadero significado del bautismo no es la sumersión en agua, como muchas veces escuchamos decir por parte de los protestantes, de los herejes o de los cismáticos, sino que el bautismo tiene un sentido más profundo y es precisamente la sumersión. Esto es lo que significa bautismo, sumergir, la sumersión en el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Muerte en la cual también se nos describe en las cartas de Pedro el descenso al Hades y luego otra vez su victoria, su triunfo sobre la muerte el día de su resurrección. Esto es lo que se experimenta en el bautismo de cada cristiano. Si quieren profundizar en este tema del bautismo, recuerden que en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, hemos dedicado toda una sección a explicar el sentido del bautismo cristiano, las diferencias con el bautismo joánico y todo lo que ustedes necesiten saber para comprender mejor este sacramento. Así que si quieren verlo, en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, encuentran la información. El día después del gozo que les produjo el éxodo, los israelitas se vieron obligados a reconocer que se hallaban expuestos al desierto y sus horrores. Tampoco la entrada en la tierra prometida puso fin a las amenazas que los rodeaban. Sin embargo, en esas circunstancias no faltaron jamás las hazañas de Dios que permitieron que los israelitas volvieran a entonar el canto de Moisés. Ellas pusieron de manifiesto que Dios no vive en el pasado, sino que es un Dios del presente y un Dios del futuro, que sí ha tenido su presencia, ha acontecido en la historia pasada del pueblo, pero que no se queda en ese momento. Acompaña siempre al pueblo, está en el hoy de su historia y seguirá acompañándolos en su futuro, en su mañana. Resulta evidente que en cada nueva interpretación de este cántico, latía la certeza de su transitoriedad y se insinuaba la demanda de un cántico definitivamente nuevo, un cántico a la salvación en el que no se diera ni por un solo instante tregua al miedo, un cántico dedicado a la alabanza total, verdadera, plena del Señor. Este cántico de Moisés va a ser entonces prefiguración del cántico nuevo, que antes de ser entonado por el pueblo de Dios, es el cántico entonado por el Hijo del Padre en honor de la gloria y majestad divina. El cántico lo entona en primer lugar Cristo, y nosotros como iglesia nos unimos al cántico de Cristo al Padre, el cántico de alabanza en el pleno cumplimiento de su voluntad. Así el perfecto cántico que eleva a Cristo no es solo una recitación de palabras de forma armoniosa, sino una acción de vida revelada y manifestada en la cruz. Ahí cuando Cristo extiende sus brazos en la cruz, alaba al Padre de forma eminente y perfecta, de forma plena. El cántico de alabanza pleno a la majestad divina se ve perfectamente manifestada en la acción redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y de ese cántico es el que participa la Santa Iglesia. Quien cree en la resurrección de Cristo puede tener experiencia de la salvación definitiva. A través de esta experiencia sabe que los cristianos que se hallan en la nueva alianza pueden ya cantar con plenitud el cántico nuevo. Se trata del canto definitivo y auténticamente nuevo, en vista del acontecimiento totalmente distinto que tuvo lugar en la resurrección de Cristo, el Cristo que resucita. Lo que se ha dicho en la primera parte de este libro respecto a la índole intermedia de la realidad cristiana se refiere a que, aunque no estemos en las sombras, no tenemos la plena realidad, sino que lo contemplamos como una imagen, decía San Pablo. Ciertamente en el acontecimiento Cristo somos trasladados
del reino de las tinieblas a la luz admirable, pero una luz que todavía no contemplamos plenamente, porque estamos en este estado intermedio. Somos la iglesia peregrina que va camino a la visión beatífica, camino a esa visión de Dios que incluso ni los santos que ahora están en el cielo gozan de forma plena, porque este gozo de forma plena será después de la resurrección de los muertos, cuando en cuerpo y alma gocen plenamente de esta visión de Dios, gocen de esta contemplación divina. Pues bien, esto mismo tiene validez en el tema que ahora nos ocupa, el de la liturgia y la música sacra. El nuevo cántico, el cántico definitivo, ya se ha entonado. Como lo he dicho, lo ha entonado Cristo. Pero aún deben padecerse todas las penalidades de la historia. Se deben recoger los sufrimientos para ser depositados en el sacrificio de alabanza. A través de él se transformarán en un canto de aclamación. Ya van ustedes entretejiendo las ideas, ya van escuchando alabanza, sacrificio, acontecimiento salvífico, y todas estas ideas las tenemos que ir hilvanando poco a poco para darle sentido a esta liturgia con la música, la presencia de la música en ella, porque precisamente la liturgia es sacrificio, pero es sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. En él, en este sacrificio, tiene pleno sentido la música dirigida a Dios, porque es precisamente el cántico del pueblo nuevo que ha experimentado la redención obrada por Cristo. Ahí es donde ustedes van entendiendo que no es cualquier música la que se puede entonar en la liturgia, que no es cualquier género de ritmo el que puede hallar lugar en la liturgia, porque no se trata de llenar ceremonias litúrgicas con espacios musicales, sino que se trata de una entonación laudativa que brota del corazón del pueblo redimido por Cristo. Es decir, es la acción de gracias de un pueblo que ha experimentado la redención. Y por eso el cántico tendrá un trasfondo sacro, un trasfondo sagrado, porque además es el cántico del Hijo que está expresado por su cuerpo místico. La iglesia, cuerpo místico de Cristo. Un solo cuerpo con Cristo, que es la cabeza. Y por ende, no podemos poner en la boca de Cristo un cántico o una música que no tenga un sentido de redención, de alabanza por la experiencia de la redención, y que realmente sea un cántico agradable al Padre. Ustedes pondrían en la boca de Cristo una música mundana dentro del sacrificio de la misa para ser entonado al Padre, un ritmo de reggaetón o de bachata como apropiado para que Cristo le entone eso al Padre en nombre de toda la iglesia ahí reunida. Es un disparate, es un disparate. Pero por esta falta de conocimiento y de formación es que caemos en esos graves errores y abusos. Errores y abusos. En la iglesia no podemos dejar que el espíritu del mundo se infiltre y haga presencia ahí para inundarlo todo y desvirtuarlo todo, porque la iglesia, con la acción de Cristo, viene a ser presente la redención de Cristo para el mundo. Viene a iluminar al mundo, pero no para dejarse contaminar por el mundo. Entonces, el abrirnos a estos espíritus de mundanidad o paganismo, como le quieran decir, dentro de la liturgia, hacer entrar este tipo de músicas, no tiene ningún sentido. Es una aberración, porque la liturgia no es un teatro para montar un espectáculo, no es una sala para hacer un show y que se manifiesten los talentos humanos. La música no tiene este sentido dentro de la liturgia, no tiene ese trasfondo en la liturgia. No es exhibición de talentos y poner ese talento al servicio de Dios, nada más. No, se trata de la experiencia de redención que vive un pueblo y que le hace entonar un cántico de alabanza en unión con Cristo, cabeza del cuerpo místico. Para que vayamos nosotros en esto tomando más conciencia, queridos hermanos. Lo hasta aquí expuesto sirve de fundamentación teológica del canto cultural, pero nos resultará útil aproximarnos más a su realidad práctica.
Existen diversos testimonios referidos a la acción de cantar de los individuos y de la comunidad en Israel, así como a la música dentro del templo. Podemos encontrar tales testimonios a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura. El libro de los Salmos es la fuente en la que propiamente nos podemos apoyar para comprobar este hecho. El libro de los Salmos, que a pesar de que entonamos los salmos en la misa y entonamos los salmos en la liturgia de la hora, todavía sigue siendo en su contenido y en el sentido profundo que cada uno de estos salmos expresa, muy desconocido para el pueblo santo de Dios. Y qué bueno que aprendamos a tomarle gusto, sabor a estos hermosos cánticos recopilados en este texto, en el texto del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es la fuente, repito, en la que propiamente nos podemos apoyar para comprobar este hecho. Aunque la ausencia de una puntuación musical no nos permite una reconstrucción de la música sagrada de Israel, podemos hacernos una idea de la riqueza de instrumentos sacros y de los diversos modos que adopta el canto tal como era practicado en Israel. También lo podemos hacer gracias precisamente a esta cercanía con los israelitas, con la cultura del pueblo de Israel. Podemos ir viendo en ellos el vestigio que ha quedado de estas prácticas presentes en las distintas familias, en sus momentos cultuales, porque recuerden que el acontecimiento de la destrucción del templo de Jerusalén marcó para el pueblo de Israel un punto y aparte. Esta última destrucción del templo que se llevó a cabo en los años 70 aproximadamente a manos del Imperio Romano. Entonces, toda esta acción cultural de la música sacra en el templo, pues desapareció, cesó, porque el templo cesó. Entonces, sí hay esta cierta ruptura, pero hay vestigios de los instrumentos que se utilizaban, hay vestigios de tal vez alguna melodía de aquel momento y que hoy es practicado también por el pueblo de Israel en sus distintas ceremonias rituales. Los salmos, pues, manifiestan una poesía hecha plegaria. En ella nos es permitido apreciar toda la envergadura de la experiencia del pueblo, convertida en plegaria y en canción ejecutada ante Dios. Tristeza, queja, incluso recriminación, temor, esperanza, confianza, acción de gracias, la alegría. La vida entera se refleja en este canto que se despliega como un diálogo con Dios. Llama la atención que incluso la queja que se produce en situaciones que nos parecen no tener salida, termina casi siempre con una palabra de esperanza, con una suerte de anticipación de la intervención salvífica de Dios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Salmo 22 que entona nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquellas palabras que pertenecen precisamente a este conjunto de las famosas 7 palabras en la cruz de Cristo que se meditan el Viernes Santo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo que comienza así parece expresar este reclamo ante Dios, una recriminación ante una situación de tormento, de dolor, de sufrimiento agobiante, pero que al final deja ver este vestigio de que no se pierde la esperanza en el Señor que salva y al final se termina convirtiendo en un salmo de confianza. El salmo que expresa este cántico confiado a Dios que siempre está presto a salvar a su pueblo. En este sentido, todos los cánticos nuevos podrían considerarse como una variación sobre el motivo del canto de Moisés. Por una parte, el acto de cantar ante la presencia de Dios brota de la menesterosidad de la que ningún poder de este mundo puede salvar al hombre. El hecho de que estos cánticos expresen esta esperanza puesta en Dios deja de manifiesto esto. Nuestra salvación únicamente y de verdad puede venir solo de Dios. Los poderes de este mundo no pueden hacer mucho o nada prácticamente ante situaciones humanas que tocan la realidad espiritual del hombre, que trascienden la materialidad. Porque ante una necesidad material
Fue fácil encontrar a veces soluciones en este mundo. Ante el hambre, compartir el pan; ante la desnudez, pues compartir el vestido. Pero hay realidades y experiencias humanas tan dolorosas, tan profundas y que son meramente espirituales, que no encuentran en los poderes de este mundo o en las realidades materiales de este mundo su respuesta, o no se ofrece en ellas la salvación que esperan estas personas. Ante la pérdida de un hijo, una madre de familia, un padre de familia, no encuentra consolación en los bienes de este mundo. Ni 1000 casas que le regalen a una persona, a una pareja que ha perdido un hijo, van a poder curar este dolor que tiene un género espiritual. Pero en Dios sí se encuentra el consuelo que viene de lo alto. En Dios sí puede tener sentido aún esa experiencia de dolor. Entonces, aquí es donde vemos los límites de los poderes de este mundo. Por poner un ejemplo. Dios se convierte así en el único refugio. Por otro lado, surge también de la confianza. El israelita vive de la convicción de que aún en la más absoluta de las oscuridades, lo acontecido en el Mar Rojo constituye una promesa a la que pertenece la última palabra en la vida individual y en la historia colectiva. Ese es el signo que marca precisamente en el pueblo de Israel la experiencia de Dios. Por fin, es importante hacer notar que frecuentemente los salmos proceden de experiencias totalmente personales y dolorosas de sujetos que son escuchados, como el famoso Salmo 50 o 51, el miserere, que proviene de una experiencia de un David que ha pecado contra Dios, que ha cometido un acto abominable. Se ha metido con la mujer de un amigo suyo y ha mandado a este amigo suyo al frente del campo de batalla para ser asesinado, para que quedara oculto su pecado. Y el Señor le advierte por boca del profeta que habrá un castigo como consecuencia de estos actos. Y muere el hijo de David, el hijo que esperaba precisamente Betsabé en sus entrañas. Muere este niño. Y David experimenta el dolor. En ese contexto es cuando este salmo es elevado a Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. La experiencia personal del rey David le hace entonar este cántico a Dios. Pero es un cántico que, a pesar de este contexto doloroso en el que es entonado, manifiesta siempre una plena confianza en el Dios de la misericordia, en el Dios que es capaz de reconciliar consigo al pecador empedernido, que se abre a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, y que puede volver a él si se lo propone. Aunque los salmos tengan este carácter tan individual, desembocan también en la oración común de Israel y se siguen alimentando del sustrato común de las obras que Dios llevó a cabo en el pasado. Y ahí es donde vemos este paso de ser cánticos entonados por individuos particulares a convertirse en cánticos propios del pueblo de Dios, en cánticos propios entonados en el contexto cultural del pueblo. Es ahí donde estos cánticos personales en el culto precisamente se convierten ya en canto del pueblo de Dios, en canto cultural, en canto religioso, en canto de alabanza a Dios, o que expresa la experiencia de Dios. Porque igual, así como David pecó a nivel individual, también el pueblo en muchas ocasiones cometió pecados graves contra Dios. Por ejemplo, uno de los más famosos que les traía siempre graves consecuencias a Israel es el pecado de la idolatría. Cuando Israel se prostituía con estos falsos dioses, precisamente Dios les comunicaba por boca de los profetas que era grave. Que era grave la respuesta que había dado el pueblo contra Dios, su Señor, con sus actos, elevando templo a estas falsas divinidades. Por decirlo en palabras muy coloquiales, a través de los profetas, Dios les expresaba al pueblo que habían herido su corazón. Y el pueblo, al tener esta experiencia de pecado y de las consecuencias de este pecado, como eran las invasiones, las pestes, etcétera, el pueblo en el exilio entonaba nuevamente estos cánticos a Dios
clamando su misericordia. Entonces el cántico del miserere les caía, como decimos popularmente, como anillo al dedo. Y era luego un cántico del pueblo de Dios, un cántico que expresaba esa experiencia. Por lo que hace a la iglesia que canta, podemos en este punto observar análoga vinculación entre comunidad y renovación. Ya hemos hablado de ello a propósito del ser de la liturgia en cuanto tal, bueno, de los edificios sagrados y de las imágenes, cosas que nosotros vamos a hablar también más adelante para entender un poco mejor esto. El salterio se convierte espontáneamente en el libro de oración de una iglesia en formación. A través de él la comunidad va constituyéndose en una iglesia que canta. Esto tiene validez en primer lugar para el salterio, que se comenzó a rezar en compañía de Cristo. Israel atribuyó la autoridad de los salmos a David. Con ello otorgaba a estas piezas canónicas una determinada interpretación en la historia de salvación y en la teología. Estos salmos expresan, según el parecer de los padres de la iglesia, la misma voz de Cristo, la experiencia de Cristo. Por eso es que va a ser precisamente el análisis que nos van a dejar entrever en algunos momentos los evangelios respecto a las distintas situaciones que vio Cristo en su pasión. Y por eso es que también nosotros como iglesia, cuando meditamos la pasión de Cristo, meditamos sobre estos textos que están en la liturgia, ¿verdad? Me descoyuntaron los huesos, nos dice el Salmo, y nosotros vemos en esto lo que Cristo sufre en la cruz. Vemos la sed de Cristo también manifestada en los salmos. Miramos todo esto como experiencia de Cristo. Tenía un sentido salvífico. Los salmos eran vistos también como un sentido profético, eran vistos así, con un sentido profético. Hablaban de Cristo. Y la iglesia, en su experiencia de los primeros años cuando se estaba formando, vio precisamente en ellos el cántico de Cristo. Y como es cántico de Cristo, es cántico también de la iglesia. Y por eso asumió los salmos para su vida espiritual y asumió los salmos también a la liturgia. Veremos luego, por ejemplo, un gran San Ambrosio, allá en el siglo IV, haciendo entonar en los distintos momentos de la liturgia los salmos por parte del pueblo, salmos con melodía, es decir, encontramos los primeros vestigios de los salmos cantados en la iglesia, en la liturgia de la iglesia. Es decir, el pueblo santo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, se apropia de estos cánticos del antiguo pueblo de Israel, lo hace suyo, pero ahora con la connotación de la experiencia Cristo como trasfondo de ellos. Para los cristianos, resulta claro que Cristo es el verdadero David, que el Espíritu Santo ora a través de aquel que, siendo descendiente de David, era hijo de Dios. Provista de esta nueva clase de interpretación, los cristianos se sirvieron de la oración de Israel, teniendo muy claro que precisamente de este modo la convertirían en un cántico nuevo. Este es el proceso que hace la iglesia, el proceso que hace Cristo a través de la iglesia. Hace nueva todas las cosas. Lástima que hoy hemos perdido el sentido de esta capacidad de la iglesia en el mundo y en el tiempo, de hacer nueva todas las cosas. No está fuera de lugar tomar en consideración que desde este punto de vista se pusieron las bases para construir una interpretación trinitaria de los salmos. En efecto, el Espíritu Santo que había inspirado la oración y el cántico de David hace que él mismo hable de Cristo, que se convierta en boca del propio Cristo, de tal suerte que en los salmos, escuchen bien esto, en los salmos hablamos al Padre en el Espíritu Santo a través de Cristo, que es lo que decíamos del significado más básico de liturgia, que es este acto de adoración, este acto de la tría que se realiza en honor del Padre en el Espíritu Santo por medio de Cristo. Es lo que hace la iglesia. Igualmente en los salmos se nos hace ver precisamente se nos hace ver esta interpretación trinitaria, este actuar del Espíritu Santo y esta acción de la iglesia que precisamente
entona al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo un cántico nuevo, un canto nuevo. Entonces, cada vez que entonemos los salmos, ya sea a nivel individual, ya sea en las participaciones comunitarias en la iglesia, tengamos esto presente. Es el cántico que se dirige al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Esto es lo más apropiado, igual. Por eso todo canto litúrgico, todo cántico que vaya a tener lugar dentro de la liturgia, tiene que tener este sentido. Y es por eso que les preguntaba yo, ¿será apropiado transformar una canción mundana para ponerla en boca de Cristo, en el Espíritu Santo, y elevarla al Padre? No, no es apropiado, no tiene sentido. Por eso todas las composiciones que se hacían para ser usadas en la liturgia, se tenían siempre en cuenta este sentido espiritual, y por ello se tomaba siempre como más conveniente los textos de la Sagrada Escritura, aplicarlos con melodías apropiadas para ser elevados y entonados dentro de las celebraciones, porque los textos de la Escritura lo que cantan es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, tiene siempre este trasfondo trinitario. Los cantos de ahora no tienen este trasfondo. Los cantos protestantes, por ejemplo, tienen un canto más denotadamente humanos y sentimental que propiamente un canto teológico o escriturístico, hablando de la Sagrada Escritura, y que no tienen este sentido trinitario, teniendo en cuenta que en muchas de estas iglesias no tienen el sentido trinitario como nosotros los católicos, o incluso no creen en la Santísima Trinidad. Entonces, sus cantos no son apropiados para ser entonados por nosotros, por esa razón, para dar uno de los tantos motivos que podríamos adjudicar a este tema. Esta interpretación de los salmos, a un tiempo cristológica y neumática, sí, la acción del Espíritu Santo, tiene que ver no solamente con el texto, sino que incluye también el elemento musical. Es el Espíritu Santo el que se vale de David y de Israel para enseñar a cantar a la iglesia. En tal sentido, la canción representa una superación del lenguaje corriente para darle la forma de un evento neumatológico, de un evento que es acción del Espíritu Santo, la iglesia que canta en el Espíritu. La música eclesiástica, entonces, queridos hermanos, dice el cardenal Ratzinger, surge como un carisma, es decir, como una acción especialísima del Espíritu Santo, como una intervención divina del Espíritu de Dios, a lo que es lo mismo como un don del Espíritu. Es ella la verdadera glosolalia en la que se nos da una nueva lengua procedente del Espíritu. Sí, fíjense bien lo que está diciendo aquí el cardenal Ratzinger. Él mira como verdadero don de lengua de la iglesia el hecho de que la iglesia cante a Dios, entone en el Espíritu a Dios un cántico nuevo. Esto es para el cardenal Ratzinger la verdadera experiencia del don de lengua, ¿verdad? En este texto. Lo repito para que oigan qué interesante. La música sacra surge como un carisma, a lo que es lo mismo como un don del Espíritu. Es ella, la música sacra, es ella la verdadera glosolalia en la que se nos da una nueva lengua procedente del Espíritu. En ella tiene lugar sobre todo la sobria embriaguez de la fe. Podemos hablar de embriaguez, esa enajenación del estado de ánimo, porque todas las posibilidades de la sola racionalidad quedan superadas, toditas. No obstante, esta borrachera es sobria, no es como alcoholizarse, ¿verdad? Que uno pierde el sentido de la cabeza y todo lo demás y al final de cuentas hace estupideces. No, esta borrachera en el espíritu y por acción del espíritu que se expresa en la música sacra es sobria, ya que Cristo y el Espíritu son el uno para el otro en plena paz. Miren ahí esto que importante. Esta acción de la música sacra que realiza la iglesia connota la paz. Los cantos en la iglesia no son para mover el trasero, para mover el bote, el esqueleto, como usted lo quiera decir.
Los cantos, la música sacra en la iglesia tiene este trasfondo de paz. Elevan el alma a Dios, te llevan al Dios de la paz. Y la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo en la vida del alma, en la vida de las personas que se entregan a Él. Por eso, un cántico que no connote la paz, que no te llene de paz, que no te dé esta paz del Espíritu, una paz que se experimenta a nivel corpóreo y a nivel interior en la liturgia, no es un canto apropiado para ser entonado en la iglesia. No es un canto apropiado para ser entonado en la liturgia sacra. Vamos teniendo esto presente, ¿verdad? Y esto, no me van a poner aquí de excusa, entonces los cánticos que se hacen allá en las tribus y en el África y no sé qué, y en las liturgias, como por ejemplo la congoleña, no. Dentro de esos lugares, esas músicas rituales tienen un sentido de paz, tienen un sentido y un trasfondo que al pueblo le hace experimentar paz, porque tienen un arraigo en su cultura y un significado unido a su cultura. Pero cuando yo desligo de esa cultura, esos cánticos, y los transporto a una cultura distinta y los introduzco en esa cultura para luego hacerlos pasar por cánticos litúrgicos, hay un choque en la asamblea que celebra entre el sentido que tiene este cántico en aquella cultura y el sentido que tiene para esta cultura. Y entonces hay una deformación que lo que hace es que se cree un ambiente no propio para la liturgia. Entonces aquel cántico que ya puede sonar con tambores y rítmico y que lleva paz aquí, este mismo cántico sacado de su cultura e introducido en una nueva, tiene un sentido diferente. Y aquí el tambor y el movimiento rítmico, pues lo que hace es más bien un sentido de avivamiento, de gozo mundano, de alegría mundana, y lo que da es ganas de bailar y no ganas de alabar a Dios y no gana y no permite experimentar esa paz a la que está llamado, que está llamada a producir los cánticos entonados en la iglesia. Para que vayamos entendiendo un poco lo que quiero decir. Esta borrachera es sobria, ya que Cristo y el Espíritu son el uno para el otro en plena paz. En efecto, este lenguaje que emana de la embriaguez desciende a través del Logos, el verbo encarnado, Cristo, que lo conduce a una nueva racionalidad. Ella está más allá de todas las palabras. Se pone al servicio de la palabra original, que es el fundamento de la razón. El canto está al servicio de Cristo. Al servicio de Cristo. Hace un momento nos hemos encontrado en el Apocalipsis con que la ampliación del horizonte teológico tiene lugar a partir de la confesión del acontecimiento de Cristo, la persona del Señor. En ese libro inspirado se designa el canto del vencedor como canto de Moisés, el siervo de Dios y del Cordero. De este modo queda al descubierto otra dimensión del cantar en la presencia de Dios. Hemos podido comprobar que en la Biblia de Israel hay dos motivaciones principales para cantar a Dios. En la Biblia, en el pueblo de Israel, hay dos motivaciones para cantar a Dios: la necesidad y el gozo. La carencia apremiante y la experiencia de salvación. Eso es lo que hace cantar al pueblo de Dios. La relación con Dios se hallaba marcada decisivamente por el temor ante el poder infinito del Creador. Por ello el hombre no se habría atrevido con facilidad a concebir el cántico de Dios como un cantar de amor. No era este el sentido. No era un cántico tanto de amor como respuesta del pueblo a un amor mayor, el amor de Dios, sino era una respuesta a la acción de Dios, de un Dios cuyo poder es infinito y que provoque en los hombres este temor reverencial. Si bien todos los textos se hallan interiormente configurados por una confianza que en última instancia esconde amor, sin embargo, ese amor se retrae hasta quedar incluso oculto. Eso es lo que podemos ver en el pueblo de Israel. La mutua relación entre amor y canción ha llegado acaso en el Antiguo Testamento a adquirir una forma del todo particular. Ello ocurre cuando se asume el cantar de los cantares como una pieza inspirada. Si no se asume como pieza inspirada, entonces no tiene sentido este cántico de amor.
En principio, no era sino una colección de canciones de amor humano. No cabe duda que su inclusión en el canon de los libros revelados ocasionó una temática nueva. A partir de aquel momento se pudo entender este bellísimo himno de amor de Israel como una palabra inspirada perteneciente a la Sagrada Escritura. Se había llegado a la convicción de que en el amor humano que emanaba de esta pieza literaria se insinuaba el misterio del amor de Dios a Israel. Ya en este libro es que podemos entender este sentido de el amor de Dios que se desborda por su pueblo, un amor que espera una respuesta de parte del hombre, un amor que puede encontrarse plenamente experimentado a la luz del acontecimiento de Dios en favor de su pueblo. En el lenguaje de los profetas se llamó prostitución al culto a los dioses extraños, a idolatría. Estas palabras poseían un sentido del todo concreto. Efectivamente, se empleaban para designar los cultos de la fertilidad, los ritos ligados a tal culto y la prostitución practicada en algunos templos, ¿verdad? Habían estas creencias dentro de los paganos, personas que se consagraban a tener relaciones sexuales con otras como forma de adoración a una X o Y divinidad. De modo contrario, la elección de Israel se presenta bajo el aspecto de una historia de amor entre Dios y su pueblo. La alianza se interpretará dentro de la comprensión alegórica del compromiso matrimonial y los desposorios. Se tratará de un vínculo matrimonial del amor de Dios hacia los hombres y de los hombres hacia Dios. En este contexto, el amor humano se convirtió en una parábola real de la actuación de Dios en Israel. Y joya perfecto que nos ejemplifica esto es el libro del profeta Oseas, donde a través de la experiencia de amor entre el profeta y su esposa que le es infiel, se manifiesta la historia también de amor de Dios para con su pueblo, un pueblo que le es infiel a través de las distintas acciones de idolatría y culto a estos falsos dioses. Entonces, en ese libro podemos encontrar esta expresión de un amor humano que se convierte luego en una parábola real de la actuación de Dios en Israel. Muy bien. Vamos a dejar ahí esa parte para luego ya hablar de cómo esta experiencia pasa a la iglesia a través de la persona de Cristo y seguir con este hermoso texto que estamos tocando en estas sesiones de la introducción al espíritu de la liturgia del cardenal Ratzinger. Les recuerdo que tenemos siempre temas nuevos que van saliendo cada semana en estos canales, por eso les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones, igualmente visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo y Santo Debo Ser, para que ustedes vayan conociendo todo este contenido que tenemos disponible para ustedes. E igualmente, darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. De todos modos, siempre dejamos en la descripción de este video y de cada uno de los videos de nuestros canales todos estos enlaces para que ustedes puedan acceder a las distintas redes que manejamos. Espero que estos temas vayan quedando claros. Vamos viendo cuál es el origen de la música sacra y cómo ha ido siendo su introducción en la iglesia, ¿verdad? Pasando por la experiencia cultural del pueblo de Israel a la experiencia del acontecimiento Cristo, que se va a convertir en el originante, en la causa de esta entonación de un nuevo cántico en la iglesia, entonado un cántico nuevo por el pueblo santo de Dios. Entonces así vamos a ir profundizando esto y seguiremos dando matices, así como lo iremos dando sobre lo conveniente y lo no conveniente dentro de nuestras acciones litúrgicas. Muy bien. Vamos ahora a brindarles la oportunidad a ustedes, los que están conectados en vivo, los que nos están siguiendo a través de YouTube, también en vivo, de participar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden expresarlo para que nos vayamos enriqueciendo a la luz de estos contenidos que estamos aquí abordando. Entonces, hermana Fer, si hay algún comentario escrito en YouTube o acá en Zoom, por favor, le da lectura.
No, por el momento no hay comentarios. Muy bien. Entonces no hay comentarios ahorita. Si alguien de los que estén vivos conectados quiere decir alguna palabra, también puede hacerlo en directo. Buenas noches, hermano Walter. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Carmen, del Estado de México. Hermana Carmen, buenas noches. Mire, nada más para agradecerle, Padre, toda pues, su disposición para transmitirnos esta enseñanza y poco a poco yo creo que vamos a ir corrigiendo muchos errores que cometemos. Y esto a mí me ha dado otra visión y de verdad que es estar así como que ya nada más en la observación y sí empezamos a deformar muchas cosas. Y ojalá que con esto que empezamos o que estemos teniendo este poquito de conocimiento, nos vaya, vuelvo a repetir, a corregirnos esto, todas nuestras fallas. Y que Dios los siga bendiciendo, hermano, para que siga con esa buena disposición y esta actitud para transmitir todo lo que usted sabe, su conocimiento. Gracias, hermano Walter. Amén, hermana. Muchas gracias a usted también. En verdad y ciertamente el cambio comunitario se irá dando, se efectuará cuando nos abramos a esta acción y gracias a Dios nos formemos y tomemos la decisión de cambiar nosotros. El cambio individual está también de base, porque si yo no cambio, ¿cómo voy a esperar que los demás cambien? Si yo no me formo, ¿cómo voy a esperar que los demás se formen y conozcan estas cosas? Así que muy bien. Agradezco a Dios el hecho de que usted se esté formando, espero que persevere, que continúe y que comparta también las formaciones con otros hermanos de su misma comunidad o de su misma pastoral a la que pertenezca o con sus familiares y amigos, porque si no compartimos estas catequesis, no las que imparto yo acá nada más, sino toda catequesis, toda formación válida que encontremos en orden a la iglesia, ahí en las redes, si no las compartimos, pues no esperemos que los demás entiendan las cosas como las vamos entendiendo nosotros. Tal vez antes de recibir estas formaciones, mirábamos la iglesia y mirábamos las liturgias y participábamos con miles de errores en ellas y no nos percatábamos, no nos dábamos cuenta. Pero a la luz de la formación, si nos damos cuenta de que no está bien, y no solo el hecho de que no están bien, sino todo lo que implica realizar una cosa mal dentro de la liturgia. El mal testimonio, la mala transmisión de la doctrina, un abuso, un acto profano, etcétera, todo lo que conlleva. Entonces, me alegra que se esté formando. Muy bien, hermana Carmen, saludos. No sé si alguien más de los que esté conectados a través de acá del Zoom quiera comentar algo. Si no es comentario, puede ser pregunta. Cualquiera de las dos es válida. A través del chat de aquí de Zoom, Elizabeth Mendoza comenta: buenas noches, quiero agradecerle esta enseñanza porque al menos a mí me ha dado una manera diferente de ver cada celebración, ya que es verdad que el silencio que se vive en la liturgia es bello si lo sabemos disfrutar. Gracias, hermana Elizabeth, siempre es un gusto y los contar con cantos a los que estoy acostumbrada. Sí, le escucho. Y los cantos a los que estoy acostumbrada no son católicos, aun y cuando los mismos sacerdotes nos los han enseñado. Con usted aprendo cada vez más. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Siempre un gusto contar con su presencia en estas formaciones y en verdad que cuando uno se forma, vive una experiencia de la liturgia totalmente nueva, distinta, como que se le van abriendo los ojos más a uno y va entrando nueva luz al alma. Eso yo también lo he ido experimentando, como ya se los he testimoniado en distintas ocasiones, que igual yo he vivido mi proceso de formación, mi proceso en el que me ha tocado desaprender para poder aprender, porque si no hago ese primer paso, pues no logro aprender. Tengo que desaprender, deshacerme de las cosas malas y desordenadas que uno sabe para aprender las nuevas, buenas y ordenadas que agradan a Dios. Y ciertamente cuando nos vamos formando descubrimos esta riqueza de la liturgia, de la espiritualidad, de la mística en nuestras celebraciones, de una fe que está expresada de forma tan verdadera, tan rica, tan vasta en la liturgia que antes no nos percatábamos.
no nos percatamos, creemos que la Eucaristía es solo eso, la misa, pero la misa, que es celebrada por la Iglesia, tiene un trasfondo doctrinal enorme, tiene un trasfondo de la experiencia y la relación con Dios enorme, y que se expresa cuando la liturgia es bien celebrada y bien vivida por el pueblo santo de Dios. Como usted dice, y lo hemos abordado acá, el espacio de silencio dentro de la liturgia es hermoso, da la oportunidad de ese encuentro íntimo con Dios, de sentir su presencia en el interior y de poder hablarle con sinceridad al Señor. Y también es doloroso lo otro que menciona, que muchas veces en nuestras propias parroquias encontramos dentro de la liturgia que se entonan cantos protestantes en las misas. Eso está prohibido por la Iglesia. La Iglesia, en sus ordenaciones, en lo que nos mandan las rúbricas, en los documentos, como Musicam Sacram, no nos dice que se puedan entonar cánticos protestantes, y sin embargo se hace, y muchas veces con el consentimiento del párroco o transmitidos por el mismo sacerdote, que a veces los sacerdotes jóvenes, con este emocionalismo que se cargan a veces, ¿verdad? Y empapados de todo lo que hay en el mundo y de todo lo que ofrecen también los protestantes, vienen a protestantizar la Iglesia con este tipo de actos. Y ya hemos dicho en esta sesión, ¿por qué los cantos protestantes no tienen lugar dentro de nuestras liturgias? ¿Por qué no tienen lugar? Porque no tienen este trasfondo trinitario, no tienen este contenido teológico y no tienen este contenido de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, con la cual el Padre nos habla. Entonces, pueden tener tal vez algunos de estos elementos, pero por lo general no. Entonces, no son apropiados para nuestras celebraciones. Recuerden que también en nuestro video anterior, en la descripción de ese capítulo, les dejamos a ustedes una serie de links donde incluso famosos apologetas hablan sobre este tipo de conductas erradas por parte de los católicos. ¿Por qué no se deben escuchar música protestante? Ahí está el veneno de Satanás, se lo digo así. Ahí está el veneno de Satanás. Un vaso de leche se puede tomar, pero si yo a ese vaso de leche le añado una gotita de veneno, esa gotita de veneno hace intomable todo el contenido, todo el líquido. Lo mismo pasa con los cantos protestantes. Pueden tener muchas cosas bonitas, pueden hablar de Dios, pueden tocar algunos textos de la Escritura, pero si en ellos hay una gota de herejía, esos cantos no pueden ser por nosotros ni siquiera escuchados fuera de nuestras liturgias, ni siquiera escuchados, ¿verdad? No con esto estoy recomendando que vayan a escuchar también mucha de la basura que anda en las canciones modernas, pero sí desaconsejo el escuchar los cánticos protestantes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? No sé si por YouTube, hermana Fer, ¿habrá algún comentario? No, desde YouTube no hay ninguno. Ok, perfecto, ¿verdad? Siempre estamos pendientes, ¿verdad? Los que nos están viendo en YouTube en vivo, estamos pendientes también de lo que ustedes nos escriban a lo largo de los capítulos, a lo largo de la sesión. Ustedes pueden ahí tipear su comentario y luego al final pues le damos lectura también. Siempre los tomamos en consideración, no solo los que están conectados en el en vivo por Zoom, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario extra? Bueno, parece que hay silencio en la sala, ¿verdad? Muy bien, pues damos gracias a Dios por haber vivido esta sesión. Creo que ha sido muy fructuosa, espero que así lo haya sido también para ustedes y que nos vaya ayudando esta formación a vivir mejor nuestra fe cristiana y a celebrarla como es debido. Pongámonos pues en la presencia de nuestro buen Dios para terminar esta sesión como es debido. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Señor Dios nuestro, queremos darte infinitamente gracias por habernos permitido vivir esta sesión, que todo lo que aquí estamos aprendiendo por la acción de tu Santo Espíritu ilumine nuestra vida y nos ayude a poder vivir mejor nuestras celebraciones litúrgicas. Que podamos, Señor, en todo buscar no el agrado de los hombres, sino el agradarte a ti. Que tengamos siempre, Señor, en nuestra vida presente que tú eres la fuente de todo y que todo tiende hacia ti. Y que si algo, Señor, no es para glorificarte a ti y ensalzar tu nombre,
que aprendamos a desecharlo y apartarlo de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque sin ti esto es imposible. Que nuestra dulce Reina y Madre, Nuestra Señora, la siempre Virgen María, los santos, los ángeles, nos asistan con sus ruegos, para que podamos obtener de ti la gracia de la perseverancia final y la gracia de podernos formar adecuadamente, con docilidad y humildad a la acción de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos a ti, que eres reina, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante pie líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángel, deféndenos in prelio, contra nequis insidies diaboli est presidium. Impere dili Deus, supplice te precamur. Tuque prince milice celestis, Satanas aliosque spiritus malignus, quia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga.